Realmente muy interesante John Locke, y en realidad ese es el punto de partida, por lo menos el más difundido, del liberalismo. Si bien es cierto, viene la tradición del pensamiento greco-romano, la escolástica tardía, esa escuela de Salamanca, pero en fin, John Locke es muy citado y ha tenido una gran influencia, para no decir nada de la Revolución Inglesa de 1688, pero también en la Revolución Francesa, antes de la contrarrevolución de los jacobinos, en todo o la mayor parte de los procesos de independencia en Latinoamérica, en la Revolución de Estados Unidos, desde luego. Y John Locke estudió en Oxford, recibió su BA, que es una especie de licenciatura, digamos, y su maestría en medicina. No se doctoró en medicina, se recibió de médico, ejerció la medicina, pero como eran en esa época, y siguen siendo en alguna medida, esas universidades tienen un gran acercamiento al tema de las humanidades. Y eso se acentuó mucho a partir de su contacto con Lord Ashley. Viajó a Francia antes y con Lord Ashley se refugió en Holanda, que participaron en un complot contra Carlos II, y ahí siguió sus estudios en Derecho Natural, muy influido, digamos, por otros autores, por Pufendorf, por Grotius, en fin. Fíjate que me parece interesante subrayar acá que después de estos trabajos, él vuelve ya con la Revolución, con Guillermo de Orange y María Estuardo, y cuando vuelve se publican 3 libros de él. Ensayo sobre el entendimiento humano, que bueno, ha sido refutado por muchos liberales, la cosa epistemológica, en fin, pero las 2 cosas más interesantes, tal vez desde nuestra perspectiva, es Cartas de Tolerancia, la primera carta de tolerancia, y los 2 tratados del gobierno. Y hay otra cosa, eso lo publicó en 1689, o sea, al año siguiente de la Revolución. Y hay otra cosa que publicó en el 91, que son consideraciones sobre la reducción en la tasa de interés y la suba del valor del dinero, que es poco conocido. Yo no lo conozco. Acá hay una cosa que publicó Karen Vaughan por el Fondo de Cultura, que se llama John Locke, economista y sociólogo, donde toma solo las partes de economía, que son contribuciones muy interesantes. Después está Letwin y Bickerney, que produjeron otros trabajos también sobre Locke, pero es muy poco difundido, pero muy interesante eso de Locke. Ahora, si te parece bien, Carlota, hago un pequeño comentario del primer tratado, y después haces estas consideraciones. El primer tratado del gobierno de Locke estaba aparentemente dirigido contra Robert Filmer, que era... Yo no lo leí. Que era un monárquico, era un absolutista, que sostenía que el poder venía de Dios y que no se podía discutir lo que decía el soberano, y venía directamente esto de Adán a los Estuardos. Esto fue publicado en 1680, una publicación póstuma de Filmer, pero en realidad, según dicen los cientistas políticos, el objetivo no era tanto Filmer, sino Hobbes. Y Hobbes, según Hayek, y evidentemente es así por los trabajos, es el primer positivista legal. Esto es, él sostenía que no había nada que se podía considerar injusto dentro de la ley, nada se podría atribuir o imputar, mejor dicho, al soberano como injusto. Es el primer positivista, es el primero que tiene la concepción que no hay ningún parámetro ni punto de referencia extramuros de la ley positiva, digamos.
Tiene algunas confusiones, hay Hobbes, es decir, algunas confusiones, algo que nos hace confundir cuando lo leemos porque se refiere mucho a la ley natural, pero en realidad lo que está queriendo decir son lo que sucede en el estado de naturaleza y no la ley natural en el sentido del ius naturalista. Y por último, en esto del primer tratado de gobierno, me parece interesante referirme a este Algernon Sidney, que en realidad es un precursor de Locke. Casi todo lo que está en Locke está en Sidney, en estos discursos relativos al gobierno, que son como unos 800 páginas, publicado en 1683, y es interesante para ilustrar lo que pensaba Sidney, dar dos títulos de dos secciones de capítulos, ¿no? Uno en la quinta sección del primer capítulo que dice: depender de la voluntad de un hombre es esclavitud. Y en otro, que es una sección 11 de un tercer capítulo, que dice que la ley que es injusta no es ley, y lo que no es ley no tiene que ser obedecido. O sea que inicia ahí algo del derecho a resistencia, que después fue tan elaborado, ¿no? por Locke, sí, además, sí. ¿no? Este tratado sobre el gobierno civil, primero yo no lo había leído, pero retomo lo que decís que Locke tiene en mente cuando está escribiendo, lo tiene en mente a Hobbes, también en el segundo tratado. ¿En qué sentido? Hobbes en el Leviatán parte de la concepción acerca de la naturaleza humana, que en la naturaleza humana es el hombre, se come al hombre, lobo del hombre, es decir, hay un estado de guerra permanente. Y ese estado de guerra permanente en la cual los hombres se destruyen mutuamente, justifica la existencia del Leviatán. El Leviatán es una figura bíblica, un animal enorme, de los mares, no se sabe si era un cocodrilo enorme o si era una ballena, la cuestión es que era como el rey de los mares, y esta figura utiliza Hobbes para mostrar cuál es la función del Estado. El Estado tiene que estar sobre todo, el soberano tiene que tener todo el poder, porque si no los hombres se matan entre ellos. Y a esto contesta en parte Locke en el segundo tratado, cuando dice que no, que él considera que el estado de naturaleza del hombre en realidad es, como diría después Hayek, de cooperación, ¿no? Es decir, es un estado en el cual los hombres tratan de convivir uno con el otro, pero que hay momentos de guerra. Y esos momentos de guerra hacen que sea necesario lo que él llama el soberano, el gobierno, pero nunca un único, nunca el Leviatán de Hobbes. Tiene que ser un gobierno que esté dividido. Y menos el poder ilimitado. Claro. Por supuesto. ¿Y cuál es el gran freno a ese Leviatán, a la posibilidad de que se cree ese Leviatán, que en definitiva, para la época de ellos, es siempre el soberano, ¿no? Es decir, el soberano hacía lo que quería. ¿Y cuál es el gran, digamos, yo no diría invento, porque no creo que se sentó a diseñarlo, sino que pensó en la naturaleza humana, pensó en cómo funcionan los hombres, y entonces descubrió esto, que ya en otros autores mucho anterior a él habían esbozado, que es la división de poderes. El gran invento del liberalismo es la división de poderes en lo político, y contra lo que no puede ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha, ni cómo se llamen, no nos pueden quitar a nosotros los liberales el haber dado a la humanidad el mejor instrumento para controlar el poder político, que es la división de poderes. Y esto es Locke, es decir, se lo debemos a él. Sí, y como vos decís, Carlota, comienza Locke con que para entrar en sociedad el ser humano, para la cooperación social, necesita que le respeten la vida, la propiedad y la libertad. Y para eso es, según Locke, el gobierno. Y si el gobierno no cumple con esas tareas, debe ser removido. El derecho a resistencia, de nuevo, lo subraya, y subraya una cosa que es interesante, porque dice que en realidad
quien se ha sublevado es la autoridad contra el orden natural. Ahora, Coplestone tiene dos conjeturas respecto de Locke que a mí me parecen muy atractivas. Una es con respecto al contrato social. Conjetura Coplestone que hay dos contratos sociales puestos en Locke. Uno al salir del estado de naturaleza y otro el momento en que eligen el gobierno. Entonces, cuando lo remueven al gobierno, revierte a la sociedad, pero no al estado de naturaleza tipo Hobbes. Esta es una conjetura. Y la otra conjetura es lo que vos estabas diciendo recién respecto a la división de poderes, porque en realidad es el primer paso de la división de poderes y es bastante limitado en este sentido, ¿no? Bastante acotado, digamos, porque sostenía Locke que debería haber el poder ejecutivo y el federativo, sí, que siendo distintas personas tienen distintas funciones, uno ejecuta y el otro es para la guerra y para arreglos con otros pueblos, el federativo, y el otro es el legislativo, donde es muy prominente, donde tiene prelación, digamos, el Parlamento, que hay que ponerlo en esa historia, porque claro, era el rey el que se desbocaba y el Parlamento era el límite en ese momento. Pero el Parlamento tiene un gran peso. Y la otra, la conjetura, la segunda de Coplestone, es que al poner, y esto es una cosa bastante delicada, el Poder Judicial dentro del Ejecutivo, creaba ahí algunos como signos de interrogación, pero Coplestone conjetura que como en el Common Law el judicial era independiente y eran jueces en competencia, daba por sentado la independencia del judicial respecto del Ejecutivo, ¿no? Yo también creo que es así, porque si vos lo lees bien lo deja deslizar, no lo da en la división de poderes, pero dice, por ejemplo, algo como va de suyo que en las municipalidades, los jueces, va de suyo que el juez tiene que ser correcto, entonces te das cuenta, lo da por sentado en realidad. Claro, y eso hay un contraste enorme con Rousseau, que sostiene que justamente la división de poderes es algo que va a complicar para la gobernabilidad, como se dice hoy, por una parte, y por otra parte el tremendo tema, digamos, que pone Rousseau, que es la voluntad general ilimitada, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, incluso dice, si yo, dice Rousseau, tengo una opinión distinta de la voluntad general, es seguro que me estoy equivocando, porque la voluntad general, en fin. Y esto es lo que le hace decir, me parece, Voltaire cuando le manda el trabajo en 1755, le dice, le agradezco su obra contra el género humano, le dice, ¿no? Y además, como vos dijiste en otra de nuestras reuniones, Rousseau se oponía a la institución de la propiedad en el tratado, en el ensayo sobre las desigualdades. Ahora, vos tenés, Carlota, una cosa que me comentaste el otro día que me pareció muy original sobre el tema de la división de poderes, de verlo desde otro ángulo, que sería bueno... Bueno, te agradezco mucho que te hayas acordado de ese tema. Sí, estoy enfocando el trabajo que estamos haciendo en la Fundación Hayek. Nadie diría que esto no está previsto. Es decir, no está previsto, pero es así. En la Fundación Hayek sobre división de poderes, y se me ocurrió, es decir, la división de poderes es la mirada desde el poder, desde el soberano hacia el poder. Queremos un soberano dividido, es decir, un poder ejecutivo, ahora diríamos legislativo y un judicial. Pero eso es un logro a partir de Locke. Es decir, Locke echó las primeras simientes, porque antes, ¿cuál era la concepción en el Imperium, por ejemplo? Divide et impera, es decir, ¿qué saben quienes tratan de concentrar el poder político? Que en la medida que consigan dividir al pueblo en distintos, digamos, estamentos, en distintas unidades territoriales, darle privilegios distintos a ellos desde el poder central, de esa manera los dividís. Y de esa manera el conflicto entre ellos hace que vos seas supremo, seas soberano y los puedas controlar. Entonces yo doy vuelta a eso y explico la división de poderes como un elemento para que el poder quede en el soberano, el pueblo, ¿no es cierto? Ahora, me parece, quiero subrayar, una visión bastante original de ese tema, ¿no? Y subrayar la defensa que tiene la gente a través de la división de poderes, ¿no? Sí, que como tantas cosas en la historia de las sociedades actuales se percibe y se aprecia cuando se pierde. Es decir,
sociedades como las latinoamericanas, en donde el poder judicial está tan criticado, genera una situación de inseguridad jurídica que hace que los pueblos sean cada vez más pobres, por otra parte. ¿Por qué? Porque no vienen capitales, no les interesa venir a donde las leyes no son respetadas, o aparecen leyes retroactivas, o lo que se dijo que era una ley ya no es más una ley, y esto ¿quiénes lo sufren? Y la sociedad en su conjunto, como bien lo vio Locke. Ahora, vos hiciste mención a la Revolución Francesa, Alberto, y me parece interesante la influencia de estos dos grupos de pensamiento que muchas veces son confundidos. A mí una vez en un seminario en Perú, en Lima, cuando yo estaba criticando la posición de Rousseau como, contrario al concepto de representación en el sentido liberal del concepto, este hombre estaba casi convencido de que yo tenía un problema de Alzheimer, de que no había... Leyó toda su vida desde otra perspectiva Rousseau. Y en la Revolución Francesa se da la influencia de Locke y se da la influencia de Rousseau. Pero la influencia de Locke es... es muy del comienzo, y después empieza la influencia de Rousseau con la cuestión de la voluntad general, que no la define nadie, como todos los políticos no definen lo que quieren decir cuando dicen voluntad general, y terminaron los jacobinos cortándole con Robespierre a la cabeza y cosas todos. Y ahí hay una línea de pensamiento que nombra Nisbet, a quienes hemos analizado juntos también, Alberto, y que viene esta cuestión de Rousseau vía los jacobinos en la Revolución Francesa, y después es tomado por los totalitarismos, por Hitler, Stalin y todos los que lo siguieron. Es la misma línea en donde interpreta el revolucionario qué es lo que tiene que hacer el pueblo y qué es lo que el pueblo tiene que pensar. Yo creo que para la tradición de pensamiento liberal esa precisión que vos haces es importantísima, porque hay habitualmente esa confusión. Una cosa es la Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución de 1791, y a partir de ahí el dominio de la idea, digamos, de Rousseau y los jacobinos, como vos dijiste. Ahora, en este trabajo de Karen Bonn, John Locke, sociólogo y economista, hay una referencia a esto que vos decís, que es muy actual, el vínculo entre el progreso económico y los marcos institucionales que el propio John Locke ha contribuido a establecer. Y fíjate que en el segundo tratado tiene una reflexión interesante sobre la moneda, John Locke, ¿no? Porque él dice, cuando, hablando del origen de la moneda, cuando la gente gasta menos de sus ingresos totales, lo lógico es que lo destine a una mercadería o una mercancía que no se deteriore. De ahí el oro y la plata, dice. Ese es el origen que él le atribuye a que se use el oro y la plata. Y hay una gran defensa, esto es una cosa muy naiva, ilusa de Locke, para los gobernados, porque si los gobernantes empiezan a alterar las monedas de oro y plata en su contenido, no va a haber problema, porque en realidad esto está referido a peso metálico, y la gente va a seguir diciendo, no, esto tiene menos peso, por lo tanto cae el valor, sin pensarse en la prepotencia de los cursos forzosos y todas las cosas que vinieron antes, ¿no? Era muy contrario al uso del papel moneda, tiene reflexiones ahí. Y después en este otro trabajo que decía sobre la tasa de interés y sobre el valor del dinero, tiene contribuciones muy, me parece, pioneras sobre la relación entre el precio y la demanda, análisis de la demanda y la oferta, análisis sobre la tasa de interés como la relación consumo presente, consumo futuro, y después, bueno, cae en un error, a nuestro juicio ahora, visto desde aquí, digamos, en las teorías del valor, diciendo que en las transacciones lo que se da y lo que se recibe tiene valor equivalente, que eso ha creado en economía una serie de problemas. Pero en todo caso, en general, cuando se lo ve a Locke, o se lo ve la parte esa epistemológica muy controvertida que ha sido refutada, o en la cuestión de ciencia política, que es su gran contribución, pero no se ha prestado tanto atención a esta otra área de John Locke como economista, como precursor de Adam Smith, que me parece que es interesante, que no tiene Sidney. Sidney tiene la parte solamente institucional, digamos, ¿no?
Sí, bueno, toda la parte, lo correspondiente a economía, a mí, yo nunca sabía si estaba del todo bien o del todo mal lo que decía Locke, pero que ha reforzado la importancia de las instituciones es evidente. Nadie que se interese por el tema institucional puede dejar de leerlo. Pero también es interesante lo de la tolerancia, ¿no? Yo sé que a vos ni a mí nos gusta la palabra tolerancia porque en realidad no hay que tolerar al otro, sino que hay que aceptarlo o no, pero respetarlo sí. Y no tolerarlo. Pero digamos que tolerancia en ese sentido, en el religioso, tenía un sentido de respeto. Y claro, te metes en la historia de Inglaterra sin querer entre estos grupos, todos desprendidos del cristianismo y que luchaban ferozmente entre sí, ¿no? La Torre, la Tower, la famosa Torre de Londres se llenaba a veces de católicos, otras veces de protestantes, otras veces de católicos, se sacaban... Y protestantes de distintas denominaciones. De distintas denominaciones, sí. Y se torturaban mutuamente. Me parece muy importante en ese sentido la Carta de Tolerancia, pero ahí también le podemos encontrar a Locke algo que yo creo que él no ha, si lo hubiese pensado más no lo hubiese hecho. Él dice que no se puede tolerar a los ateos. Ni a los católicos. A los católicos está un poco más dispuesto, pero a los ateos sí, en realidad es así. Pero a los ateos no, y es raro, ¿no? Que alguien que haya estado, porque yo creo que hasta el libro que es sobre teoría del conocimiento, o sobre lo que fuese muy criticable, de todas maneras el espíritu liberal no está deformado, porque hay una libertad en el individuo a formarse, a completar su formación, su instrucción, que es indiscutible. En cambio, esta cuestión de la no tolerancia con el ateo es como si se hubiese dividido la personalidad en ese sentido, pero también está la influencia de su tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que es un grave error esto de no tolerar a los ateos y también no tolerar a los católicos, pero la explicación que dan algunos, por el cual dicen no tolerar a los católicos, la explicación que da Locke es porque provienen y están bajo la jurisdicción de un príncipe extranjero, claro, que es el Papa. Pero en verdad Locke tenía temor que tolerando a los católicos, y una vez que los católicos tenían poder, no iban a tolerar a otros debido a sus antecedentes de la Inquisición y todo esto, que como sabemos no es exclusivo de los católicos, porque también si uno analiza el caso de Calvino en Suiza también era una cosa terrible. Terrible. Cuando hay la unión del poder y la religión hay problemas, pero es bueno señalar, me parece que en esa primera carta de la tolerancia, eran 4, la última quedó inconclusa, pero esta primera... Me parece que es interesante subrayar que él pone mucho énfasis en la separación de la Iglesia y el Estado. Eso es fundamental. No lo dice como lo dirían los padres fundadores, eso de la doctrina de la muralla y todo esto, pero lo insinúa. Y después se pone muy irónico, pero tiene una dosis enorme de verdad. Es decir, ¿cómo puede ser que en nombre de Dios, de la bondad, de la caridad y de la misericordia se estén degollando? Nos estemos degollando mutuamente. Sí. A mí me parece que eso es tan actual. Mirá lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Es decir, donde la religión y el Estado están juntos, es un problema que no ha resuelto la humanidad, salvo en lo institucional. Es decir, mientras se deje prevalecer el sentimiento religioso mezclado a la estructura política, lo único que aparece, y esto se ve cotidianamente, es sangre, ¿no? Es decir, gente que se matan entre ellos. Sí, y dice Locke, esto no solo es inadmisible desde el punto de vista civil, sino inadmisible desde el punto de vista religioso. Claro, ese es el punto, es el punto que hace muy interesante. Dice, la tolerancia es necesaria porque además está en las escrituras, ¿no? Y es contrario a las escrituras seguir haciendo esto, que bueno, que es lo que estaba sucediendo en esa época en la propia Inglaterra. Sí, y Voltaire, fíjate, que ha sido muy mal comprendido, a mi juicio, tiene este Tratado de la Tolerancia. A mí me gusta mucho. Sí, tiene Tratado de la Tolerancia, que tiene un capítulo que se llama Oración a Dios, que es algo realmente emocionante. Él era deísta, es decir, no creía en ninguna religión oficial, creía en Dios, era religioso en ese sentido, pero él decía, ¿cómo puede ser que los que adoran a Dios con una túnica negra degüellen a los de una túnica marrón?
¿Cómo es posible que los que adoren a Dios con la luz del cirio no permitan que otros adoren con la luz del sol? Y así sucesivamente, ¿no? Así que es la misma línea aproximada de Locke más tarde, por supuesto, Voltaire.